Estamos en vivo de Casa de Gobierno, vamos a escuchar al jefe de gabinete. La inversión. Es muy significativo el avance que tiene esta compañía. Desde el año 1997 ha empezado a generar unidades de fabricación en la República Argentina, pero de un modo progresivo, desde 25.000 unidades hasta 94.000 unidades actualmente, y la perspectiva con esta inversión es lograr casi 140.000 unidades. Son aproximadamente 4.500 las personas empleadas hoy en la planta y eso va a tener una expansión adicional a partir de esta inversión. Recordemos que esta inversión que se está ejecutando actualmente emplea aproximadamente a 1.000 trabajadores en y durante el proceso de ejecución de esta inversión. A su vez, es muy significativo observar que la política comercial de la firma consiste precisamente en exportar parte de su línea de producción y con el excedente del valor de exportación genera un proceso de redistribución de recursos para no aumentar los precios internos. En consecuencia, esta compañía en el primer cuatrimestre del año ha experimentado para una de sus marcas 10,8% de incremento en su nivel de ventas y para otra marca el equivalente a 18%. Por lo tanto, frente al análisis global de la industria automotriz, cabe mencionar esta cuestión. En aquellas plantas o empresas automotrices cuya fabricación implicó una asignación de recursos y que no aumentaron el precio de venta final, obviamente han tenido un impacto. Esto es, no solamente que no han descendido en el nivel de ventas, sino que han incrementado el nivel de ventas. Repito, la firma Toyota anunció, obviamente, la ejecución de esta inversión, terminará en el mes de enero del año próximo, pero a su vez remarcó que incrementó en unidades las ventas para el primer cuatrimestre de este año en el mercado doméstico y también en las exportaciones. Por lo tanto, no es una cuestión general cuando se habla de la industria automotriz. Existen plantas, existen industrias que tienen mejora e incremento y que están asociados a no aumentar los precios finales. En segundo lugar, YPF ha mencionado que en este primer trimestre experimenta un 6,8% en el nivel de producción de petróleo como incremento y también 18% en gas y que ha mejorado prácticamente el 129% las utilidades del primer trimestre. También se observa un comportamiento favorable respecto a las transferencias de recursos nacionales a las provincias argentinas. Una firma consultora de Economía y Regiones ayer mencionaba que hemos tenido un incremento de casi 23.600 millones de pesos adicionales de transferencias en el primer cuatrimestre de este año. 84.375 millones de pesos es lo que se ha transferido a las provincias argentinas en concepto de coparticipación federal de impuestos más otros recursos adicionales, entre los cuales han experimentado un proceso de incremento estructural precisamente el Fondo Federal Solidario, esto es, los derechos de exportación de soja, que a partir de una decisión estratégica de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se coparticipa a las provincias argentinas. En promedio esto ha implicado, respecto al primer trimestre del año, en el mes de abril casi se quintuplicaron los recursos en este concepto. Esto tiene que ver con mayor liquidación en cantidad, mayor precio promedio en pesos y también mayor cotización del producto en el mercado internacional. ¿Qué significa esto para las provincias? Primero, la perspectiva de que puedan pagar certificado de obra, incentivar la construcción de infraestructura. Eso va a tener un impacto en el empleo distribuido en todas las jurisdicciones provinciales y eso es muy bueno para la industria de la construcción, para el efecto multiplicador de la economía y para la expansión de la actividad productiva y el mejoramiento de la infraestructura social básica del país. Y repito este número porque, ¿se acuerdan ustedes en el mes de diciembre? Muchos agoreros
y pronosticadores de turno, porque muchos economistas operan como el Servicio Meteorológico Nacional, son pronosticadores de turno y muchas veces sus pronósticos son absolutamente erráticos y equivocados. A partir de las negociaciones salariales del mes de diciembre, decían que la catástrofe se avecinaba en las cuentas públicas provinciales. Pero la verdad es que cuando uno proyecta primer cuatrimestre y lo proyecta en todo el año, efectivamente la situación fiscal del conjunto de provincias tiende a lograr una aproximación al equilibrio financiero. Ustedes saben que hay un resultado primario y hay un resultado financiero. El resultado primario es excluyendo intereses, el resultado financiero es incluyendo intereses. Bueno, incluyendo intereses, o sea, el resultado financiero tiende a ser equilibrado, lo cual es una proyección muy importante. O sea, todavía se advierte una perspectiva de déficit, pero poco significativo. El Banco Central de la República Argentina ha continuado con su modelo de acumulación de reservas con 28.318 millones de dólares. Ayer la ministra de Cultura, Teresa Parodi, ha tenido un debut inicial en el ámbito de su actividad junto a la Cámara Argentina del Libro. Es trascendente el hecho porque hemos tenido una reunión ayer en la Jefatura de Gabinete de Ministros. 450 editores existen en la República Argentina, distribuidos geográfica y territorialmente. Prácticamente son 100 millones de libros los que se editan en la República Argentina y también hay un proceso de exportación a través de un régimen simplificado de exportaciones que implica que muchos editoriales tienen comercialización desde $5.000 y a su vez tienen la perspectiva de abastecer la demanda del mercado latinoamericano de habla hispana. Y obviamente Argentina siempre ha sido una referencia en la industria editorial de la región. Así que, dicho esto, por supuesto estoy dispuesto a sus preguntas. Ministro Pedro Noel Romero, de AN Digital, Agencia de Noticias. Primero preguntarle sobre si tiene conocimiento sobre un documento que va a dar a conocer la Iglesia, donde hace un hincapié sobre todo en el tema de inseguridad. Y en otro orden, plantear una preocupación de periodistas. Hay dos medios, Crónica y BAE, cuyas comisiones internas hace mucho que no pueden ingresar a las instalaciones, hay despidos, telegramas por doquier, de dos medios que supuestamente tienen buena línea con el Gobierno Nacional, Crónica y BAE, la situación de esos trabajadores, si se puede interceder en ese caso. Correcto. Con respecto al tema de conflicto gremial, naturalmente el ámbito de intervención es el Ministerio de Trabajo, de manera que inmediatamente me pondré en contacto con el ministro Carlos Tomada para hacer una evaluación de esta cuestión. Antes que me pregunten ustedes respecto a portuarios, efectivamente, en Jefatura de Gabinete de Ministros hemos tenido una reunión para generar una perspectiva de paz social para los próximos 120 días. Por lo tanto, serán inmediatamente convocados por parte del Ministro de Trabajo para que en el día de la fecha podamos tener una reunión a los efectos de garantizar la normal operatoria de los puertos, sobre todo que están asociados a los procesos de liquidación de granos que constituyen una fuente de actividad principal en la República Argentina. Y respecto a nuestra Santa Iglesia Católica y obviamente a la Conferencia Episcopal Argentina, por supuesto nosotros no podemos conocer un documento que no está emitido, pero sí también es muy buena la oportunidad para brindar un mensaje respecto a algunos datos que son objetivamente necesarios de tener en cuenta. Primero, muchas veces en la República Argentina existe una campaña deliberada para asociar la existencia de hechos delictivos en una confección inusitada, una tasa de seguridad inexistente en términos conceptuales me refiero, y en general de transferir el problema a la Presidenta de la República. He repetido insistentemente y creo que esto es muy bueno como base conceptual. Sabemos que por la Ley 24.059, por la Constitución Nacional, por las constituciones provinciales, por el fallo de la Corte de Justicia del Suprema de Justicia de la Nación del 13 de abril del año 1859 en la causa Bonorino sobre el Plaza de Toros, la seguridad es competencia de las provincias. Y a pesar de ello, siempre existe una transferencia de esa responsabilidad a la Nación. Segundo, hemos demostrado palmaria y objetivamente el incremento del número de agentes de las fuerzas de seguridad nacionales, de 70.000
agentes aproximadamente a 108.500 agentes, todo, en números y en cifras redondas, un incremento sustantivo. O sea, si hay hechos delictivos, también hay acciones por parte del gobierno. Entonces, las acciones del gobierno es bueno que lo tengan en cuenta. Primero, un incremento sustancial del número de agentes. Vuelvo a insistir, de 70.000 aproximadamente a más de 108.000. Segundo, un incremento sustancial del presupuesto, 2.300 a casi 28.500 millones de pesos desde el 2003 al 2014. Tercero, un incremento de carácter sustancial en la remuneración de los efectivos. Cuarto, un incremento sustancial en las partidas para helicóptero, municiones, armas, inteligencia criminal, cámaras de seguridad, un sistema de uso intensivo de la tecnología desde el punto de vista de cobertura. También respecto al tema de narcotráfico, una acción en forma conjunta con el Ministerio de Defensa y la inversión en materia de radarización. Es bueno que todos tengan buena información. Por ejemplo, es bueno que tengan información respecto a que en la República Argentina, en el año 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, había 4 radares, 4. El plan Simbica y el plan de desarrollo de radares, tanto primarios y secundarios, pero sobre todo lo que tiene que ver con el control de tráfico aéreo en la República Argentina, que permite la transitabilidad de las rutas aéreas, cuya cobertura será equivalente al 95%, 60% del territorio, 95% de las rutas que antes no estaban cubiertas. Para el mes de diciembre tendremos 28 radares. 28 radares fabricados en el país, con tecnología argentina y con científicos y técnicos argentinos. Por lo tanto, es muy bueno reconocer lo que se hizo en materia de radarización. Lo mismo con en materia de escudo norte, con los radares de Santiago del Estero, de Resistencia, de Posadas, de Las Lomitas, extendiendo a Pirané y otros lugares a los efectos de tener efectivamente un sistema de protección respecto al control del tráfico aéreo. En los niveles de asignación de recursos de Gendarmería Nacional, de Prefectura Naval Argentina, para zonas de cobertura de carácter regional para potencial tránsito de estupefacientes. Por lo tanto, me parece que eso es muy importante tener en cuenta. El esfuerzo, o sea, las competencias, porque si no, no hay una correlación directa entre lo que pasa y los niveles de responsabilidad gubernamental. Y también, y lo que es muy importante, la responsabilidad de carácter judicial. Porque, efectivamente, si no existe por parte de la justicia, de la acción, no solamente en materia investigativa, sino también de juzgamiento, de rapidez, eficacia y confiabilidad desde el punto de vista de los fallos y de la acción correspondiente para castigar a quienes cometen efectivamente delitos, entonces el esfuerzo que realizan las fuerzas de seguridad como auxiliares de la justicia es incompleto. Por lo tanto, me parece que este es un debate que tiene que ser serio, que tiene que ser ordenado. Del mismo modo que debe ser serio el debate respecto al rol de los medios de comunicación, respecto a cómo se comunican los temas y la incidencia de los mecanismos de repetición respecto a los datos confiables de homicidios dolosos u otro tipo de eventos. Entonces, es un tema complejo que requiere obviamente acción sistemática y deliberada, pero es muy bueno identificar los grados de responsabilidad, porque es muy fácil en la República Argentina transferir las competencias o las responsabilidades a otro. Entonces, primero, si es una cuestión de competencia provincial, entonces estudiemos la gestión de cada uno de los gobiernos. Y muchos de los que pretenden ser candidatos presidenciales tienen en sus respectivos distritos problemas severos en esta materia, o cuando les tocó la oportunidad de gobernar, fueron un desastre en materia de las políticas que han aplicado para combatir o prevenir delitos. Por lo tanto, pretenden, desde una lógica, dar lecciones que no supieron aplicar cuando tuvieron responsabilidad de gobierno. Algunos hablan de narcotráfico como si nunca han tenido responsabilidad para gobernar un distrito en donde sus propias fuerzas de seguridad han estado fuertemente asociadas a este delito. Y si no fuera por la acción deliberada del Gobierno Nacional, que ha recurrido extraordinariamente a través de 3.000 agentes o a través de acciones deliberadas para combatir el narcotráfico en sus respectivos territorios, la verdad es que este es un tema que no podría estar resuelto. Por lo tanto,
Me parece que es muy importante que el pueblo argentino sepa que si no hubiese existido una acción programada por parte del Gobierno Nacional, si no hubiese existido equipamiento, inteligencia, fuerzas de seguridad, equipamiento, recursos humanos calificados, muchos de los delitos no podrían ser esclarecidos. Pero de nada vale el esfuerzo unilateral o individual de un poder del Estado si los otros poderes del Estado solamente hablan, porque esta es otra responsabilidad. En la República Argentina hay una acción deliberada para echarle la culpa de todo al Gobierno Nacional, pero el Poder Judicial parece que solamente emite comunicados de prensa, opiniones o dice cuestiones que parecieran no tener responsabilidad en lo que le compete. Entonces, también siempre se ha hablado de la necesidad desde el punto de vista de normas de carácter penal o tipificación. La inflación de normas penales también ha demostrado incapacidad efectiva de resolver problemas si no hay una aplicación efectiva de las penas por parte del Poder Judicial. Entonces, si todos los argentinos tenemos una preocupación respecto al tema y observamos la ocurrencia de hechos delictivos que van desde hurtos, robos, amenazas, extorsiones o eventualmente arrebatos, etcétera, o violencia de todo tipo y característica, entonces pensemos, es un problema que nos compete a todos. Compete a los gobernadores de las provincias respecto a su competencia original, compete al Poder Judicial, es decir, jueces y fiscales, compete a las fuerzas de seguridad como auxiliares de la justicia, compete a todo un sistema de inteligencia para detectar bandas delictivas organizadas muy sofisticadas, porque ustedes han observado una serie de acciones efectuadas por el Gobierno Nacional para detectar cargamentos de narcotráfico de ultra sofisticada agenda. Y lo hemos resuelto con cooperación internacional, con acción deliberada de inteligencia y con coraje para detectar estas bandas delictivas. Por tanto, lo que quiero transmitir es muy bueno opinar sobre el tema, pero es muy bueno tener toda la información. Que la información no sea subjetiva, sesgada, ni que se le pretenda atribuir al Gobierno Nacional una responsabilidad que originariamente no le compete. Por eso, cuando yo doy las cifras que doy, lo hago desde una visión constructiva. Porque si observamos que en periodos electorales las menciones en materia de hechos delictivos aumenta, entonces tiene intencionalidad política. Y si observamos que cuando en el espacio comunicacional hay sustitución de hechos delictivos por otros hechos, eso también quiere decir que no forma parte de una prioridad esencial de la sociedad. Entonces, creo, para repetir y para dejar en claro, me parece muy bien opinar sobre este tema, me parece muy bien hacerlo con mucho fundamento, me parece extraordinariamente positivo opinar respecto a las responsabilidades que a cada uno les compete y, por último, si todos nos comprometemos en resolver el problema, lo vamos a hacer. Pero el Gobierno Nacional dio los pasos necesarios y es bueno que se divulgue, porque si no, pareciera ser que nadie hace nada. Entonces, cuando un gobierno de 2.300 millones de pesos le pone 28.500 millones de pesos con un incremento extraordinario, cuando incrementa el número de agentes, cuando mejora la inteligencia criminal, cuando mejora el tema de equipamiento, en la parte que le compete, entonces, y si eso no se dice nada, entonces estamos cayendo verdaderamente en un sesgo, desde el punto de vista de la comunicación. Ministro, ¿cómo le va? Buen día, de Radio El Mundo. Diego Colaberardino es mi nombre. Dos consultas. Una relacionada con la reunión de ayer de la CGT que conduce Antonio Caló. Van a pedir una reunión con la presidenta con dos temas a plantear: asignaciones familiares para que se universalice y el tema de ganancias. Respecto a esto, si puede haber alguna novedad de la próxima semana, ya lo han dicho otros dirigentes sindicales, la promesa de elevar el mínimo, si usted tiene alguna noticia de eso. Y también la reunión del PJ en la mañana de hoy, de acuerdo también a lo que trascendió, va a haber, hay un acuerdo entre los distintos sectores. Se habla de 7 vicepresidencias, respondiendo a cada uno de los candidatos presidenciables. Le consulto si usted imagina una interna abierta dentro del justicialismo para definir el candidato para el 2015.
Bueno, respecto al tema de la Confederación General de Trabajo, tanto su secretario general Antonio Caló como los miembros que integran el Consejo Directivo tienen una agenda frecuente de reuniones con funcionarios de gobierno y también con la Presidenta de la Nación. Respecto al tema de asignaciones familiares, es un tema que los han planteado reiteradamente en materia de agenda pública. Respecto al tema de mínimo no imponible, usted sabe que a partir de la decisión de la Presidenta del mes de agosto del año pasado, efectivamente de 2,5 a 1 millón de trabajadores solamente tienen el pago respecto al impuesto a las ganancias, de menos de 15.000 pesos están excluidos. Y a su vez, lo que quiero transmitir es que uno siempre tenía la mención de que algunos grupos mediáticos concentrados pretendían adelantar las noticias, pero en este caso ya dan por hecho una decisión de la Presidenta. La verdad que como jefe de gabinete no estoy informado respecto a la decisión que publica un diario, la verdad, pero sigo bregando para aparecer en el semáforo verde, porque siempre aparezco en el semáforo rojo. Ustedes me van a ayudar en esa campaña, porque es un tema importante, siempre salgo en rojo o amarillo. Y por último, respecto al tema del Partido Justicialista, efectivamente nosotros tenemos un sistema electoral. Ese sistema electoral determina claramente la perspectiva de realizar primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Y como el sistema electoral tiene previsibilidad desde el punto de vista de las fechas, desde el punto de vista de su conformación y organización, esto será en el mes de agosto del año 2015. Obviamente, si usted me imagina un escenario, es muy difícil predecir un escenario respecto a la fecha tan distante. Pero sí quiero transmitir un análisis político, por lo menos. Cuando uno pretende observar la evolución de un partido político, una alianza electoral o un frente electoral, debe por lo menos en el análisis político conjugar 3 elementos. Primer elemento, liderazgo político. Segundo elemento, base territorial. Tercer elemento, proyecto político. Cuando uno analiza por lo menos 5 fórmulas potenciales de alianzas o partidos políticos o frentes electorales que van a competir, o sea, espacios que van a tener primarias abiertas y que van a competir, uno observa que el único liderazgo político claro y definido es el de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El Frente Renovador puede tener un liderazgo político definido, el PRO tiene un liderazgo definido, pero tienen un problema los otros componentes del Frente. No tienen base territorial o tienen base territorial limitada. Y a su vez, algunos tienen proyecto político, por ejemplo, el PRO tiene un proyecto político desde el punto de vista de la representación de la centroderecha. El Frente Renovador es una cuestión que indefinida en términos de profundidad del proyecto político. El Frente Amplio UNEN, obviamente es mucho más complicado porque tiene un problema de liderazgo político, o sea, no se evidencia objetivamente un liderazgo político, tienen precaria base territorial y tienen un problema de inconsistencia en el proyecto político. Y si uno observa el Frente para la Victoria, sabe que es una cuestión muy relevante tener un liderazgo político claro como el de la Presidenta de la Nación. Tiene una base territorial muy consolidada, mayoría de gobernadores, mayoría de intendentes, mayoría legislativa. Y tiene un proyecto político claro y definido. Por lo tanto, primarias abiertas, obligatorias y simultáneas podrán determinar la perspectiva de la construcción del liderazgo que a su vez genere la continuidad del proyecto político. Por eso nosotros decimos que esa perspectiva opositora de pensar esto como un fin de ciclo es un error de carácter conceptual. Estos son los primeros 20 meses de una plataforma electoral para garantizar continuidad de un proyecto político cuya estrategia será lograr el autoabastecimiento energético, movilizar recursos para una industrialización acelerada, sustitutiva de importaciones y promover más aumento y diversificación de exportaciones para lograr sustentabilidad macroeconómica. Y ese es un proyecto político claro. Por lo tanto, imagino, sí, las perspectivas de eventuales primarias, pero la verdad es que me parece que falta mucho. Y lo que nosotros nos deberíamos fijar es, primero, quienes tenemos responsabilidad de gestión, gestionar. Porque en este sentido, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Gran esfuerzo para cumplir metas de gobierno. Los candidatos que no tienen responsabilidad de gestión, ¿y qué van a hacer? Lo que hacen, criticar todo el tiempo al gobierno. Pero me parece que deberían pensar en otra cuestión. Deberían, en vez de criticar al gobierno, deberían proponer al pueblo argentino qué es lo que van a hacer.
porque si no, el pueblo argentino no puede evaluar la perspectiva de un candidato, sus programas y la forma de cómo va a gobernar. Por lo tanto, obviamente existen diferencias marcadas. Los que tenemos que gestionar, tenemos que resolver problemas todos los días. Los que no tienen responsabilidad de gestionar y hacen lo que el manual de operaciones indica, criticar al gobierno, insultar, agraviar, decir todo que todo está mal. Ahora, me parece que yo le diría que el manual de buen candidato indica no solamente contacto con la gente, sino también propuestas programáticas para exponer al pueblo argentino respecto a lo que se va a hacer. Y yo creo que este es el tema importante. Y respecto a la organización de este Congreso, usted sabe que el Congreso está convocado para dentro del transcurso de esta mañana y el transcurso de este día. Por supuesto, nosotros creemos que desde el punto de vista excepcional el Congreso va a establecer mecanismos para elección de autoridades y en consecuencia la normalización institucional tiene la siguiente perspectiva. Primero, una convocatoria amplia y plural de diversos sectores del peronismo, con base federal y de carácter territorial. O sea, estarán integradas en su representación todas las provincias argentinas y también distintas ramas. La mujer, con su rol preponderante, la rama gremial, la rama política, los jóvenes, que constituyen la savia nueva del proceso de transformación política. En segundo lugar, el partido va a tener metas de gestión que tiene que ver con número de afiliados, con la capacidad de ser una política de transmisión en su relación con el pueblo, a través de distintas organizaciones libres del pueblo, expresar la diversidad desde los problemas que atañen a la problemática de discapacidad, como al sector agropecuario, como al desarrollo industrial, como el problema de los trabajadores, como el problema de adicciones, como el problema de seguridad. O sea, vamos a tener un partido abierto, dinámico, con protagonismo permanente, con base territorial, con comunicación, con debate, porque nosotros entendemos que la democracia plural exige debate, pero debate sofisticado, con altura, no en base a agresión e injurias, sino entendemos que la competencia electoral tiene que ver con un partido político organizado, recordando siempre que el peronismo es un movimiento nacional, popular, profundamente humanista, profundamente cristiano, y que a su vez entendemos claramente que el partido es una herramienta electoral, que el movimiento es lo que emerge como factor dinámico del proceso de transformación de la sociedad. Y eso es lo que seguramente se pondrá en marcha hoy, con toda la visión, con todo el esfuerzo, con la mística y con la convicción militante de seguir haciendo lo que nos falta. Buen día, ministro. Dos preguntas. Algunos fondos buitres, por cierto, no todos, sostienen que la Argentina es un país rico o muy rico y que no caería en default. Esto, naturalmente, lo expresaron ante la Corte Suprema de Justicia para perjudicar a la Argentina, sin duda. La segunda, ¿con qué expectativas reciben a la mandataria chilena dentro de pocas horas acá en la Argentina? Y si estaría en la agenda presidencial el tema UNASUR. Bueno, respecto a las expectativas con las cuales existe la visita de la presidenta Michelle Bachelet de la República Hermana de Chile, siempre es una perspectiva muy positiva. Primero, por la profundidad de la relación bilateral. Segundo, por la relación de mutua amistad y compañerismo entre ambas presidentas. En tercer lugar, por la visión estratégica que ambas tienen respecto al rol de ambos países en la construcción de UNASUR como una entidad política fuerte del proceso de integración latinoamericana. De manera que esta agenda bilateral se nutre no solamente de un vínculo de carácter político, sino también cultural, económico, social, financiero, productivo, porque entendemos claramente que ese es el mensaje que siempre han transmitido ambas mandatarias. Por lo demás, respecto al tema de fondos buitres, el mensaje es el siguiente. Aquí no se trata de la discusión respecto a la capacidad de pago o no de un determinado país. Aquí de lo que se trata es del cumplimiento estricto por parte de un país del ejercicio soberano en el cumplimiento de la Constitución y las leyes que reglamentan su ejercicio. Y ese cumplimiento fiel a la Constitución,
a las leyes que reglamentan su ejercicio y al ejercicio soberano de su responsabilidad, ha implicado un modelo de reestructuración de la deuda pública. Y ese modelo de reestructuración de deuda pública ha sido marcadamente exitoso. El 93% de los acreedores han adherido voluntariamente al canje. Del 7% restante, tan solo el 1% ha promovido acciones judiciales en distintas instancias. Y obviamente lo que nosotros hemos percibido es que no son tenedores originarios, sino que efectivamente lo han hecho con una intencionalidad manifiesta. Por lo tanto, es una cuestión que se dirime en instancia de carácter judicial, en donde la República Argentina defiende sus intereses en el marco de la Constitución y las leyes que reglamentan su ejercicio. Gracias.